Acto tercero. 50 sombras de Sarah. Capítulo 22. Tan cerca pero tan lejos. En cierto momento, ni Jim ni Sarah ni Seratul quisieron decir nada. Cada uno de ellos estaba perdido en sus propios pensamientos. ¿En qué estaba pensando la reina de espadas? ¿Estaba maldiciendo el hecho de que ni siquiera era la verdadera Sarah Kerrigan? ¿Estaba planeando esperar el momento adecuado para atacar para poder reclamar el título de la verdadera Sarah Kerrigan para siempre? La vieja reina de espadas probablemente habría hecho algo así. Sin embargo, la reina de espadas primigenia era diferente. Ahora que sabía que había matado a Mengs casi 2 años, la sed de venganza se había ido. Era como si le hubieran quitado un velo de la vista y ahora podía ver la verdad. Y eso significaba que tenía que ayudar al hombre que amaba. En cuanto a Seratul, bueno, quién sabía lo que estaba pasando dentro de la mente del prelado oscuro. El hecho de que pareciera estar empeñado en salvar a Sarah Kerrigan parecía completamente ridículo, dado su pasado compartido. Por otra parte, Seratul siempre se había regido por un código de honor. Un extraño código de honor, uno que no tenía mucho sentido para Jim la mayor parte del tiempo. Pero un código de honor, no obstante. ¿Y Jim? Trató de no pensar en nada, trató de empujar estas dudas y temores al rincón más lejano de su mente. No quería pensar en las implicaciones en caso de que no tuvieran éxito. ¿Y si Narud matara a Sarah? ¿Era eso siquiera posible? ¿Qué pasaría si personas como Duque, la antigua reina de espadas, Rum y Narud regresaran al mundo? Caos no era la palabra adecuada para describir eso. Será un desastre. ¿Y si Narud pudiera encontrar una manera de devolver a Amon a la vida? El solo pensamiento fue suficiente para hacer que Jim se estremeciera. Continuaron viajando hacia ese horizonte en llamas. Aparecieron más y más relámpagos, pero todos estaban congelados en el tiempo. Aún así, en un momento, Jim tuvo que reducir la velocidad. Las grietas en el suelo simplemente se volvieron demasiado grandes y maniobrar en un entorno así requirió todas sus habilidades. Amigo Raynor. Seratul ladró. No podemos. Sí lo sé. Jim respondió. No podemos frenar. Bueno, mira a tu alrededor. Esta no es una maldita autopista. Quizás deberíamos detenernos y continuar a pie. Sarah sugirió, pero Jim negó con la cabeza. No, todavía somos más rápidos de esta manera. Jim respondió. Tenemos que darnos prisa. Seratul dijo de nuevo. ¡No! ¿Deberíamos ir más despacio? Preguntó Sarah. Malditos conductores del asiento trasero. Jim gruñó y trató de ignorarlos lo más posible. Seratul. Jim luego ladró mientras conducían alrededor de otro rayo que estaba creciendo en el suelo. Parecía un árbol gigantesco hecho de luz pura. ¿Sí, amigo Raynor? Preguntó el prelado oscuro. Una vez que encontremos a Sarah, la verdadera Sarah, entonces ¿qué? Por favor, dime que tienes algún tipo de plan. Desafortunadamente, no tengo un plan. Todo lo que sé es que tenemos que encontrar y detener a Narud antes de que la alcance. Solo los ancestros saben lo que podría pasar si fallamos. Quiero ser honesto contigo, no deseo pensar en las posibles consecuencias de nuestro fracaso. Seratul explicó. Cuando Jim escuchó eso, tomó una nota mental para sí mismo. Nunca hagas una pregunta si no puedes vivir con la respuesta. Estaba a punto de preguntar algo más cuando la reina de espadas vio algo en la distancia. Jim, más despacio. Ella lo instó. No, puedo ir más rápido. Jim respondió, pero fue entonces cuando Sarah gruñó de frustración, agarró la cabeza de Jim y la obligó a un lado. Por un segundo, pensó que ella estaba a punto de romperle el cuello. Sin embargo, ella solo quería señalar su atención a algo en la distancia. Jim, mira. Y fue entonces cuando vio de qué estaba hablando. Giró la pesada bicicleta buitre hacia la izquierda y se dirigió hacia el pequeño objeto en la distancia. Amigo Raynor, tenemos que. Ahora no, Seratul. Jim respondió. Solo entonces Seratul vio ese objeto en la distancia. Bueno, lo único que vieron fue humo. Las densas nubes negras se elevaban en el aire y, cuando se acercaban, podían oler el acero quemado y el combustible. No era Narud, eso era obvio. Pero fue una señal. Eso es, murmuró Sarah cuando finalmente se dio cuenta de que era esa cosa. Jim necesitó más tiempo para reconocer la forma de ese objeto. Bueno, parece que los ojos de la reina de espadas también eran muy superiores a los de Jim. Era porque ella había sido una francotiradora entrenada y él algo entrenado. Cuando llegaron a los escombros, Jim finalmente decidió reducir la velocidad y detuvo la bicicleta buitre a una distancia segura. Seratul se quejó y les dijo que no había tiempo que perder.
Pero cuando Jim se bajó de la bicicleta, los otros dos se unieron a él. Caminaron hacia los escombros y cuando estaban a solo un par de docenas de metros de distancia, todos se detuvieron. Ese es un gran aterrizaje. Jim murmuró cuando miró los restos de la nave de descenso. Había visto una buena cantidad de aterrizajes forzosos y, para él, era bastante obvio lo que había sucedido. El piloto había intentado aterrizar la nave de descenso sobre su panza, pero había sobreestimado su velocidad. Hubo varios puntos de impacto en la distancia. Parece que el piloto entró demasiado empinado y rebotó en la superficie. Dijo la reina de espadas y Jim asintió. Era exactamente lo que estaba pensando. Parece que el piloto intentó salvar la situación haciendo todo lo posible. Jim estuvo de acuerdo. Pero la nave de descenso ya estaba fuera de control. Sarah continuó. Y fue entonces cuando estrelló su vehículo de regreso al suelo. Y de ahí en adelante, la nave de descenso rebotó sobre la superficie como una piedra sobre el agua. Sarah concluyó. Ambos se miraron y se rieron entre dientes. ¿Sabes?, dijo Jim. Si esto no funciona, aún podemos convertirnos en tasadores de daños. Eso es una imagen. Sarah murmuró y negó con la cabeza. Aún así, me pregunto qué causó el colapso. Casi no hubo daños visibles. Fue entonces cuando Jim tuvo una idea. Caminó alrededor de la nave de descenso manteniendo la distancia. Cuando llegó al otro lado, levantó las cejas. Creo que sé por qué. Echa un vistazo. Tanto la reina de espadas como Seratul lo siguieron, y cuando vieron el otro lado de la nave, supieron de lo que estaba hablando. Es un poco difícil volar una nave de descenso si solo queda la mitad. Jim frunció el ceño y miró a su alrededor. Lo que fuera que había golpeado el barco lo había partido por la mitad. Pero parecía que algo había cortado el acero como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Cuando Jim vio todos esos relámpagos, se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Ves, Seratul?, le dijo al prelado oscuro. Es por eso que disminuyes la velocidad si no quieres ser golpeado por rayos hechos de pura energía. Señalado. Seratul dijo y señaló con el dedo a la nave de descenso. ¿Crees que Narud usó este recipiente? No veo por qué no. Sin embargo, supongo que el piloto sobreestimó sus habilidades. Jim respondió. ¿Pero qué pasa si ha usado más de una nave de descenso? Seratul preguntó, y Jim se dio cuenta de que era un buen punto. Mierda. Tienes razón, será mejor que te vayas. Vamos, tenemos que, Sarah. Jim preguntó cuando vio cómo la reina de espadas caminaba hacia los restos. Sarah, ¿qué te pasa? Quería saber. Kerrigan. Seratul gritó. No tenemos tiempo que perder. Ponle un calcetín, Seratul. Sarah siseó y se detuvo a unos metros de los escombros. Y luego ella, olfateó el aire. ¿Sarah? Preguntó Jim. Conozco ese hedor. Ella gruñó. Puedo oler al bastardo. Tanto Jim como Seratul intercambiaron miradas de sorpresa. Sin embargo, antes de que Jim pudiera decir algo más, Seratul encendió su espada y se acercó a los restos. Quédate atrás, amigo Raynor. Seratul ordenó, y Jim estaba a punto de decir que no era solo un atractivo visual. Pero luego recordó que sus dos guardaespaldas eran un guerrero Protoss y el otro era la máquina de matar más cruel con la que había salido. Y había salido con muchas novias viciosas a lo largo de los años. Sarah flexionó las alas de su espada y esperó hasta que Seratul estuvo justo a su lado. Bueno, voy a esperar aquí y dar un consejo inútil. Jim murmuró y negó con la cabeza. Ni Sarah ni Seratul parecían preocuparse por Jim en este momento. Fue verdaderamente un espectáculo para la vista. Tanto la reina de espadas como Seratul se acercaron a la nave de descenso derribada con el mayor cuidado posible. Mientras Jim los miraba, no pudo evitar preguntarse qué tan extraña era esta imagen. La verdadera reina de espadas y el verdadero Seratul habían sido enemigos mortales. Si estuvieran aquí ahora mismo, probablemente intentarían matarse entre sí. Pero estos dos aquí mismo, ambos tenían el mismo objetivo general. Y eso fue para arreglar las cosas. Pero aún. ¿Y si fallaran? ¿Y si no pudieran salvar a Sarah, la verdadera Sarah? No había ninguna duda sobre el hecho de que personas como Mengsk, duque o la antigua reina de espadas nunca deberían poder regresar al mundo real. Pero, ¿y los demás? ¿Cómo Seratul y esta reina de espadas en este momento? ¿O una cierta joven que Jim había conocido hace poco? ¿O Tasadar y Fénix? Jim se preguntó cómo reaccionaría Artanis cuando volviera a encontrarse con Seratul, Tasadar y Fénix. Por otra parte, ¿qué pasaría si se encontraran con Artanis en este lugar? Estas implicaciones estaban empezando a hacerle doler la cabeza.
Imagínense dos Matorner. Ese pensamiento fue más aterrador que cualquier otra cosa que hubiera presenciado hasta ahora. Si la reina de espadas y Seratul tenían pensamientos similares, seguro que no lo demostraron. La escotilla trasera de la nave de desembarco había sido arrancada, y tanto Sara como el prelado oscuro intercambiaron miradas rápidas. Fue Seratul quien asintió primero y Sara supo lo que quería decir. Ella dio un paso detrás de él mientras él apuntaba. No había forma de saber si Naru todavía estaba dentro de esa nave de desembarco y no sabían de lo que era capaz. Jim observó cómo los dos se detuvieron justo enfrente de la escotilla trasera de la nave de descenso, y luego irrumpieron en el vehículo averiado. Jim ni siquiera se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Fue una sensación de mierda. Estaba acostumbrado a tomar ventaja y había asaltado más de una habitación, nave y planeta antes. Ser relegado a un segundo plano simplemente se sintió mal. Apretó los puños y apretó los dientes mientras esperaba el sonido de la batalla. Pero lo único que escuchó fue silencio. Y eso fue aún peor porque no tenía idea de lo que estaba pasando allí. Miró hacia la bicicleta buitre. Y si Naruto todavía estaba dentro y les había tendido una emboscada a estos dos, entonces ¿qué? Jin podría llegar a tiempo a la bicicleta buitre y continuar su viaje por su cuenta. Lo peor de tener que esperar y no hacer nada es que te da tiempo para pensar. Jim imaginó todo tipo de cosas horribles. Los minutos parecían convertirse en horas, y podía sentir cómo comenzaba a sudar como loco. No puedo haber llegado muy lejos. La voz de Sara llegó de repente a sus oídos y Jim suspiró aliviado. Fue entonces cuando vio cómo Seratul emergió de los escombros con su espada así desactivada. Aún tenemos que darnos prisa. El paradero de Naruto no nos preocupa una vez que encontremos a Sara Kerrigan, explicó el prelado oscuro. La reina de espadas lo siguió en breve. Pensar que estaría feliz de ver a la reina de espadas algún día. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía algo en la mano. Algo que tuviera aproximadamente el tamaño de un brazo humano y... No espera, era un brazo humano. Naruto estuvo aquí, amigo Raynor. Sin embargo, ahora se ha ido. Seratul se lo explicó, pero Jim solo pudo mirar el brazo arrancado en la mano de Sara. No me digas que tienes hambre. Jim quiso saber, y Sara solo lo miró molesta. Muy divertido. Ella respondió. Aquí, tal vez quieras tomar un bocado. Luego le mostró el brazo y Jim necesitó un momento para averiguar qué le pasaba. Todavía estaba cubierto con la manga de una bata de laboratorio blanca. La misma bata de laboratorio que había usado Naruto. Sin embargo, eso no era una prueba de que este brazo perteneciera a esa miserable criatura. Sin embargo, algo andaba mal, pero Jim no pudo decirlo de inmediato. Solo cuando miró más de cerca el muñón, se dio cuenta de lo que estaba mal. La sangre humana no era azul. Entonces, ¿dónde está el resto de ese bastardo? Preguntó Jim, pero tanto Sara como Seratul negaron con la cabeza. Había mucha sangre, pero ningún cuerpo. Seratul explicó. El brazo estaba atascado, parece que se lo cortó para liberarse. Entonces, él todavía está ahí fuera. Jim murmuró y ambos asintieron. Entonces vámonos. Al menos ahora deberíamos tener una buena oportunidad de alcanzar a ese bastardo. Y luego regresó a la bicicleta buitre. Tanto Seratul como Sara se unieron a él, y la reina de espadas tiró el brazo simplemente. Se subieron a la moto y Jin puso en marcha el motor. Vámonos. Perdimos suficiente tiempo. Dijo y luego la bicicleta salió disparada hacia adelante. Detrás de ellos, el brazo cortado comenzó a temblar y de repente los dedos de la mano no tan muerta empujaron el apéndice. Giró su palma en la dirección de la bicicleta buitre, y fue entonces cuando la piel que cubría la palma se separó y apareció un ojo enfermizo. Se quedó mirando la bicicleta buitre hasta que el vehículo dejó de ser visible y luego rodó una vez más. Los dedos comenzaron a doblarse en direcciones antinaturales y se hundió en la tierra muerta antes de comenzar a excavar en el suelo y así a su amo. Estaban haciendo un buen progreso, ahora que nadie les disparaba. Aún así, Jim no pudo evitar pensar en Tasadar y Fénix. ¿Qué les pasaría si murieran en este lugar? ¿Renacerían? ¿O realmente morirían, como el Fénix y Tasadar originales? ¿Había siquiera un punto para pensar en esto? Se trataba de poderes que nadie había visto ni oído antes. Si ni siquiera los protos tenían idea de cómo darle sentido, ¿qué posibilidades tenía Jim? Como sea, no tenía sentido pensar en eso ahora mismo. Se estaban acercando, Jim podía sentir eso. La presencia en el fondo de su mente se sentía tan poderosa en este momento.
Sin embargo, al mismo tiempo, podía sentir que cuanto más se acercaban, más fuerte se volvía la sensación de pavor. Tal vez estaba imaginando cosas, bueno, definitivamente estaba imaginando cosas, pero sentía como si Sarah, la verdadera, quisiera que se mantuviera alejado. No vengas, Jim. Por favor, no lo hagas. No puedo hacer, darling. Murmuró. La reina de espadas, que presionó su pecho contra su espalda, frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijiste? Gritó contra el viento. Jim miró por encima del hombro y estaba a punto de responder algo, pero luego negó con la cabeza. Olvídalo. Estaba pensando en algo. La reina de espadas lo miró directamente a los ojos cuando dijo eso. Estaba claro que no creía ni una sola palabra y estaba a punto de decir algo. Su boca ya estaba abierta cuando Seratul intervino de repente. Amigo Raynor. Ladró detrás de ellos y la cabeza de Jim se echó hacia atrás. ¡Cuidado! Pero para entonces ya era demasiado tarde. La moto buitre era rápida, sí. Pero en este momento, no fueron tan rápidos. Entonces, solo 80 o 100 kilómetros por hora, dado que el área circundante no les permitía ir más rápido. Pero cuanto más lenta es una bicicleta buitre, más difícil es darle la vuelta. En el momento en que escuchó la advertencia de Seratul, Jim pudo ver cómo algo atravesó la superficie del suelo. Oh sí, se las arregló para gritar Jim. Pisó el freno de inmediato, pero poco importaba porque de todos modos no había tiempo para detenerse de forma segura. Sin embargo, se las arregló para tomar a Seratul con la guardia baja. La bicicleta buitre se basó en dos formas diferentes de romper. Dado que era una moto aerodeslizante, las pausas convencionales no servirían de mucho en una cosa como esta. Entonces, usó dos sistemas. El primero fue un repulsor apuntando hacia adelante. El otro eran frenos de aire instalados en la parte trasera de la máquina. Los mismos frenos de aire en los que se sentó Seratul. ¿Qué es esto? El prelado oscuro gritó de sorpresa cuando lo arrojaron por la parte trasera de la máquina, pero Jim no tuvo tiempo de disculparse. Se las arregló para reducir la velocidad de la bicicleta a lo que se sentía como 50 kilómetros por hora. Fue entonces cuando la criatura se catapultó hacia adelante y estrelló su cuerpo contra la parte delantera de la bicicleta buitre. La tasa de mortalidad entre los pilotos buitre siempre había sido más alta que entre otros tipos de unidades, con la única excepción de los murciélagos de fuego. Tal vez te sorprenda saber que la razón más común por la que un piloto de bicicleta buitre muerde el polvo no es la acción de combate. De hecho, había muchas tropas de combate que generalmente no mueren por heridas de bala o garras, sino por otras causas. Conductores de tanques o pilotos de Thor, por ejemplo. Muchos de ellos suelen morir cuando el tanque o su andador explotan, sí. Pero incluso si una bala golpea el tanque y no penetra el casco, podrían terminar muertos. ¿Por qué? Bueno, el impacto de la ronda podría ser suficiente para crear tanta energía cinética que simplemente terminan con un cuello roto. Hecho de la diversión. Los médicos de combate tienen la mayor probabilidad de recibir una bala fatal en la cabeza por fuego amigo. Bueno, tal vez no sea tan divertido para los médicos. ¿Por qué Jim estaba pensando en esto de repente? Bueno, las energías cinéticas estaban en su mente en este momento porque se preguntaba cuánto quedaría de su cuerpo cuando golpeara el suelo. La razón típica por la que un piloto de bicicleta buitre muere en tiempos de paz es la muerte por un traumatismo directo. En realidad, había cinturones de seguridad en esas cosas, sin embargo, el típico piloto buitre nunca usó esas cosas de todos modos, y Jim no fue la excepción. Entonces, cuando la criatura chocó contra la bicicleta, Jim fue catapultado de su asiento y propulsado hacia adelante. Por un momento, sintió que realmente podía volar. De hecho, fue una sensación agradable. Hasta que se dio cuenta de que el suelo se acercaba muy rápido. O, en caso de que se lo pregunte, la razón principal por la que los pilotos buitre mueren durante tiempos de guerra también es un trauma contundente. Jim puso sus brazos frente a su cara. Un gesto inútil, pero estaba actuando puramente por instinto. Detrás de él, la bicicleta buitre se convirtió en una obra de arte moderno. Jim podía escuchar los gritos de la reina de espadas, pero todo estaba sucediendo demasiado rápido. El segundo antes de que golpeara el suelo se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Podía ver todos los detalles del suelo agrietado debajo de él. Y solo había un pensamiento dentro de su mente en este momento, uno muy apropiado. Esto va a doler. Le dolió cuando finalmente hizo contacto. Dolía como el infierno. Gritó y pudo escuchar un fuerte crujido.
El dolor se disparó a través de su brazo derecho y sus gritos de miedo se convirtieron en gritos de dolor cuando sintió cómo se le rompió el brazo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquello con lo que había hecho contacto no había sido el suelo. Lo había golpeado de costado. Algo se envolvía alrededor de su cuerpo y podía ver garras, zarcillos y caparazón. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que la criatura que los había atacado ahora había logrado agarrarlo. En el momento en que se estrelló contra el suelo, el aire fue expulsado de sus pulmones. El impulso fue tan fuerte que tanto él como la criatura rodaron por el suelo como peces en un barril. Gritó de dolor cuando su brazo roto chocó con el suelo una vez más. Jim, espera. La voz de Sarah llegó a sus oídos, y solo entonces se dio cuenta de que no era el atacante quien lo había agarrado. Era la reina de espadas, y lo estaba protegiendo con su cuerpo. Finalmente, disminuyeron la velocidad y Sarah usó las alas de su espada para detenerse. Los estrelló contra el suelo polvoriento y fue entonces cuando finalmente se detuvieron. Jim jadeó y gimió de dolor. Su mano izquierda se acercó a su brazo derecho. No había ninguna duda al respecto, el hueso de la parte superior de su brazo estaba roto. Aún así, mejor que un cuello roto. Jim, ¿estás bien? Sarah preguntó y lo miró a los ojos. Mi brazo. Siseó. Está roto. Amigo Raynor. Kerrigan. Zeratul gritó desde la distancia. Estaba de nuevo en pie y cubierto de polvo. Entre ellos estaba la bicicleta buitre en ruinas. Ya ni siquiera se podía reconocer el vehículo que alguna vez fue tan rápido y brillante. Sobre los escombros se encogió una criatura horriblemente deformada. La mitad de su cuerpo todavía parecía humano. La otra mitad, no tanto. Pero incluso entonces, todos sabían quién era. Narud. La reina de espadas siseó y se puso de pie. El leal sirviente de Amon gruñó de ira. Su forma general todavía era humana, pero del muñón donde solía estar su brazo, habían brotado dos largos tentáculos. Se veían como los tentáculos que tenían los híbridos en la espalda, y cada uno terminaba en una garra afilada y mortal. ¿Crees que has logrado detenerme? La criatura siseó. Acabas de retrasar lo inevitable. La verdadera Sarah Kerrigan está cerca, puedo sentirla. Te mataré aquí y entonces nadie me detendrá. ¿Ah, de verdad? Replicó la reina de espadas. Según mi recuento, somos dos y tú solo uno. Además, si esos nuevos recuerdos que he visto son realmente reales, entonces te maté antes. Entonces no puede ser tan difícil. Ella miró a Jim y le dio una sonrisa de disculpa. Perdón por no contarte. Está bien. Jim logró presionar. Le dolía el brazo como loco y de hecho sintió la necesidad de pedirle a Sarah que usara algunas de sus habilidades curativas en él nuevamente. Es curioso, no hace mucho tiempo hubiera preferido cortarse el brazo antes que pedirle ayuda a la reina de espadas. Supongo que así es como pueden cambiar las cosas, ¿eh? No eres el único que tiene acceso a los recuerdos de la reina de espadas, tonto fragmento. Narut siseó. Quizás la verdadera reina de espadas logró derrotarme, pero tú ni siquiera eres real. Palabrería procedente de una cucaracha sobrecalificada. Oh, estoy a punto de darte algo real. Sarah respondió con un gruñido. Un verdadero dolor. Dio un paso adelante, pero luego intervino Zeratul. ¡No! Él gritó. No lo tomes a la ligera. Puedo sentir algo diferente en esta criatura, algo ha cambiado. Tenemos que enfrentarlo juntos. Sin embargo, en el momento en que el prelado oscuro pronunció esas palabras, la criatura encima de los escombros comenzó a reír. Oh, qué poco sabes de este lugar, de sus poderes. Flexionas tus garras y tus pequeños puños y piensas que sabes cuál es la verdadera fuerza. Pero ni siquiera puedes ver todo ese poder crudo que está justo enfrente de aquí, déjame mostrarte la verdadera profundidad de la fuerza de Sarah Kerrigan. La fuerza que legítimamente pertenece a Amon. Y luego el cuerpo deforme de su enemigo comenzó a gritar y temblar. Jim, Sarah y Zeratul vieron con horror cómo un grito antinatural salió de la garganta del monstruo. Narut se inclinó hacia adelante y algo empujó contra los andrajosos restos de su bata de laboratorio. La tela se rasgó y la piel se desgarró cuando el caparazón que alguna vez fue conocido como Dr. Emil Narut comenzó a desmoronarse. Creo que voy a vomitar. Susurró Jim. Observaron con horror cómo la criatura comenzaba a cambiar y se convertía en algo diferente, algo que parecía una mezcla entre un híbrido y algo aún peor. Y luego comenzó a crecer en tamaño. Los tres tuvieron que volver la cabeza para seguir el rostro de Narud. La piel se desprendió y apareció una gran boca llena de innumerables dientes afilados.
Más tentáculos brotaron de su cuerpo y bailaron como látigos mortales. ¡Atrás, atrás! Sarah gritó cuando los tentáculos se dispararon hacia ellos. Uno logró golpear a Seratul, pero se desvaneció en una espesa nube negra y emergió varias docenas de metros en la distancia cuando parpadeó para ponerse a salvo. Sarah se dio la vuelta y agarró a Jim. Él gritó de dolor, pero ella no podía tolerar su brazo roto en este momento. Con un poderoso salto, saltó alto en el aire. Cuando aterrizaron, dejó a Jim en el suelo y se volvió hacia la criatura. Y cuando vio el tamaño completo de Narud, tuvo que tragar saliva. Kerrigan. Seratul gritó desde el otro lado. Tenemos que atacar juntos. Si vas por las piernas, entonces yo. ¡No! Ladró la reina de espadas. No hay tiempo. Seratul, llévate a Jim y tráelo a mi otro yo. Cuando Narud escuchó eso, se inclinó hacia adelante y comenzó a reír. Ahora parecía un maldito híbrido con esteroides. Ja ja ja. ¿Crees que puedes derrocarme por tu cuenta? Quería saber. Ni siquiera puedes desviar los poderes del usurpador. Pero yo puedo, y usaré la propia fuerza de Kerrigan para devorar su única esperanza de recuperarse. Y luego se rió entre dientes de nuevo. Creo que será un castigo apropiado por lo que le has hecho a mi maestro. Sarah, Jim jadeó de dolor. Es muy peligroso. Fue entonces cuando de repente apareció Seratul junto a ellos. No. Dijo el prelado oscuro. Ella tiene razón. No podemos derrotar a este enemigo. Tenemos que encontrar a la verdadera Sarah Kerrigan. ¿Crees que voy a dejar que te vayas así? Narud gritó y clavó sus garras profundamente en el suelo, preparándose para catapultarse hacia ellos. No hay tiempo. Sarah explicó y miró a Seratul. Ve. Llévatelo. Tráelo a mi verdadero yo. Y el prelado oscuro asintió. Como desees. Pero cuando Jim escuchó eso, luchó para volver a ponerse de pie. ¡No! Llegaremos juntos. No te dejaremos atrás. No les quedaba tiempo, pero Sarah decidió acercarse a Jim y darle una cálida sonrisa. Quiero que sepas que estoy agradecido por el tiempo que tuvimos. No importa lo breve que haya sido. ¿Se refería al tiempo que él y la verdadera Sarah habían pasado juntos? ¿O simplemente su pequeño viaje en este lugar? Cuando encuentres a mi verdadero yo, dile esto. Antes de que Jim pudiera preguntarle de qué diablos estaba hablando, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios sobre los suyos. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no se apartó. Pudo ver cómo las lágrimas moradas corrían por las mejillas de la reina de espadas, y luego recordó que no importaba qué forma o figura tuviera Sarah. Al final, su beso siempre se sintió igual. Detrás de ellos, Narud gritó de rabia y se precipitó hacia ellos. Sarah rompió el beso y dio un paso atrás. Te amo. Recuerda eso siempre. Ella susurró. Luego se dio la vuelta, clavó las alas de su espada en el suelo y se catapultó hacia el enemigo. Sarah. Jim gritó y quiso correr tras ella, pero luego sintió como Seratul lo apartó. El prelado oscuro pasó su brazo alrededor del humano más pequeño y cerró los ojos. Cruzar cierta distancia usando los poderes del vacío no fue tan fácil, pero el prelado oscuro trató de acercarse con sus sentidos y averiguar si Narud había dicho la verdad. Quizás él también podría acceder al poder de Kerrigan. Y fue entonces cuando encontró la fuente a la que se había referido Narud. Había tanto poder. Tal vez podría usarlo para parpadear hasta la posición de Sarah Kerrigan en un instante. G tuvo que concentrarse. Él, o más bien el verdadero Seratul, nunca había intentado algo así, especialmente con alguien más en sus brazos. Le tomó solo unos segundos reunir la fuerza suficiente y alcanzar con sus sentidos. ¿Y Jim? No pudo hacer nada. Observó con horror cómo la reina de espadas se enfrentaba a Narud. Se estrelló contra la criatura más grande y clavó sus garras y alas de hoja profundamente en el cuerpo del monstruo. Narud gritó de dolor, y por un segundo Jim esperó que el sirviente de Amon terminara como ese híbrido que Sarah había matado antes. Pero luego sus esperanzas murieron de una muerte horrible cuando Narud agarró a la reina de espadas, tomó su pequeño cuerpo en sus dos manos con garras. Y la partió en dos. ¡No! Jim gritó cuando vio cómo Narud arrojaba las dos mitades de la reina de espadas como una especie de basura. Y fue entonces cuando Seratul parpadeó. Lo último que vio Jim fue el rostro muerto y sin vida de la reina de espadas, mirando fijamente un punto en la distancia. En el momento en que Seratul y Jim regresaron al mundo real, Jim sintió como si todo su cuerpo se congelara por fuera y ardiera por dentro. El prelado oscuro lo soltó y Jim cayó de rodillas de inmediato.
Su piel estaba cubierta de escarcha y se sentía como si hubiera pasado un día entero dentro de un maldito congelador. Se atragantó y pudo sentir la pesada mano de Seratul en su hombro. Amigo Raynor, ¿estás bien? Sin embargo, Jim ni siquiera pudo escuchar. Justo frente a sus ojos, aún podía ver a Sarah, y cómo esa criatura la había destrozado como si no hubiera sido más que una muñeca. Sabía que esta era una imagen que lo perseguiría hasta el día de su muerte. Lo que llegaría mucho antes de lo esperado, en caso de que se encontraran con Narud una vez más. Amigo mío, tenemos que apurarnos, no sé hasta dónde trató de decir Seratul. Fue entonces cuando el estómago de Jim decidió rebelarse. Cayó hacia adelante, aterrizó a 4 patas y empezó a vomitar. Casi no había nada en su estómago, solo la bilis ardiente brotó de su boca. El verdadero Seratul probablemente se habría confundido por lo que estaba sucediendo, pero este Seratul junto a él sabía que los humanos a veces hacían cosas así. Cuando estaban enfermos. Cuando estaban borrachos. Cuando todo parecía demasiado para continuar. El prelado oscuro se arrodilló junto a Jim y puso su mano sobre la espalda del humano. Tenemos que irnos. Seratul dijo con un tono suave en su voz, pero sabía que Jim necesitaba este momento. Más bilis caliente salió de su boca, y pudo sentir cómo las lágrimas calientes comenzaban a correr por su rostro. Aún podía sentir sus suaves labios sobre los suyos. Y ahora, estaba muerta. Seratul pareció darse cuenta de lo que estaba pensando Jim. Ella se sacrificó para que pudiéramos tener la oportunidad de terminar esto. Sé que es difícil de aceptar, pero ella está muerta. Jim gorgoteó y miró a Seratul. Sus ojos estaban enrojecidos y había mucho dolor en su rostro en este momento. Lo sé, pero ella no era la verdadera Sarai. Era real para mí. Jim gritó de rabia y dolor y comenzó a sollozar. Junto a Jim, Seratul cerró los ojos y suspiró. Sacudió la cabeza y cuando volvió a abrir los ojos, miró al horizonte. Solo entonces se dio cuenta de que estaban al pie de una colina. No, no una colina. ¿Una meseta? Sin embargo, no importaba, porque podía ver innumerables relámpagos congelados en el tiempo sobre ellos. Había tantos de ellos, no había duda de que este era el lugar. Finalmente la habían encontrado. Seratul volvió a mirar a Jim. Jaime. Luego dijo y Jim lo miró. Aunque el prelado oscuro no tenía boca, Jim sintió como si le estuviera dando una sonrisa cálida y comprensiva. Ella hubiera querido que continuaras. Sé que estás sufriendo mucho, pero por favor, que tu dolor no te nuble los sentidos. Tenemos que continuar. Sin embargo, Jim no estaba de humor para escucharlo. Quería decir algo, pero luego gimió de dolor cuando la conmoción disminuyó y su brazo comenzó a doler de nuevo. Maldita sea. Gruñó y presionó su mano izquierda en su brazo. ¿Cuál es el problema? Seratul quería saber. Mi brazo. Está roto. Jim le respondió con un siseo. Cuando Seratul escuchó eso, agarró el trozo de tela rasgada que había usado como capa y lo rompió en pedazos. ¿Qué estás, Ak? Jim gritó de dolor cuando Seratul comenzó a atender las heridas de Jim. Usó la tela de su capa como vendaje y trabajó rápidamente. Todavía dolía como el infierno, pero Jim lo soportó. Como toque final, Seratul envolvió otro trozo de tela alrededor del hombro de Jim y puso el brazo del hombre en un cabestrillo. Aquí, esto debería ayudar. Seratul dijo y se puso de pie. Se agachó y le ofreció la mano a Jim, quien miró hacia arriba y apretó los dientes de dolor. Para ella. Seratul susurró y Jim asintió. Para ella. Y luego agarró la mano y Seratul lo ayudó a levantarse. Ak. Jim siseó de dolor. Voy a sentir eso en la mañana. Solo entonces finalmente comenzó a mirar a su alrededor y pudo ver dónde estaban. ¿Eso es todo? Él susurró. Eso creo. Seratul murmuró. Observó cómo Jim apretó su mano izquierda en un puño. Luego se secó las lágrimas y asintió. Entonces terminemos con esto. Caminó hacia adelante y gruñó de dolor. Le dolía el brazo como el infierno, pero se negó a darse por vencido. Seratul tenía razón, tenían que acabar con esta locura, de una forma u otra. Cuando esto termine, jadeó Jim cuando comenzó a subir esa colina. No quiero volver a ver colinas nunca más. Seratul estaba a su lado y se aseguró de que Jim no tropezara y cayera. El suelo estaba cubierto de rocas y parte de él se había convertido en vidrio. Pasaron junto a más de esos rayos dorados. A estas alturas le recordaban a Jim los árboles hechos de luz pura. Todos formaron un gran arco que conducía al otro lado de la colina. Cuando Jim miró eso, no pudo evitar reír, a pesar de que era amarga. ¿Qué tiene de divertido? Seratul quería saber.
Hay una leyenda, de la vieja tierra, jadeó Jim mientras continuaban luchando hasta llegar a la cima. Dice, que si sigues un arco iris, encontrarás un enano, y una olla de oro. Creo que no era un enano, sino un duende. Seratul lo corrigió, y Jim se detuvo antes de mirar al Protoss más grande. ¿Estás corrigiendo mis propios recuerdos ahora? No es culpa mía que no recuerdes correctamente el día de San Patricio, amigo Raynor. Seratul respondió, pero Jim no se rió de ese comentario. Seguía pensando en otra cosa. Deberíamos haberla salvado. Luego susurró principalmente para sí mismo, pero Seratul aún logró escucharlo. Habría sido nuestra muerte. No había nada que pudiéramos haber hecho. El prelado oscuro trató de razonar con él. Todo lo que Jin pudo hacer fue presenciar la escena ante sus ojos internos una y otra vez. La forma en que esa criatura agarró a Sarah, la expresión de desafío en su rostro. Incluso muerta, se había negado a mostrar su miedo. ¿Sabes qué es lo peor? Jin dijo y negó con la cabeza. Hasta hace poco, nunca hubiera pensado que esto fuera posible ver algo en la Reina de Espadas que no fuera el monstruo en el que los Zerg la habían convertido. Supongo que ya no puedo hacer eso. ¿Qué quieres decir? Seratul preguntó y Jim suspiró. Se dio la vuelta y miró el paisaje desolado. Había sido toda una aventura, una sin la que podría haberse ido. Desafortunadamente, aún no había terminado. Las cosas que vi, murmuró Jim. No creo haber conocido a Sarah en absoluto. Nunca me preocupé por nada que estuviera más allá de mi propio horizonte. Nunca traté de comprenderla. Y mira a dónde nos ha llevado. Y dentro de su mente, recordó la muerte de la Reina de Espadas una y otra vez. Hubo un tiempo en que quería matarla yo mismo. Ahora me cortaría mi propio brazo para recuperarla. Él dijo. Durante mucho tiempo nadie se atrevió a decir una palabra. Jim cerró los ojos y trató de quitarse la imagen de la cabeza, pero fracasó estrepitosamente. Seratul puso su mano sobre el hombro del hombre, pero él tampoco dijo nada. Fue uno de esos momentos en los que no se necesitaban palabras. Es realmente extraño, estuvo de acuerdo Seratul. Cuando vi a Kerrigan después de su regreso a ti por primera vez, me sentí furioso. Ella todavía estaba viva, a pesar de que cometió crímenes peores que cualquier cosa que yo hubiera visto antes. Y esperaba que algún tipo de justicia divina caería sobre ella. Vi cómo ustedes dos lucharon incluso después de que se reunieron. Y vi lo que le hicieron a Sarah Kerrigan antes de conocer al verdadero Seratul. El prelado oscuro guardó silencio por un momento y ordenó sus pensamientos antes de continuar. Me di cuenta de dos cosas. La primera es que no puedo juzgar a alguien por lo que le hicieron. Todo ese odio, toda esa rabia, no creo que haya sido su elección. Ya no. En cuanto a la otra razón, el odio que sentía hacia Sarah Kerrigan no era mío. Era el del verdadero Seratul. Y me niego a escuchar sentimientos que ni siquiera son míos. Sé lo que Sarah Kerrigan le hizo a Rasagal, pero sucedió en una vida diferente, durante un tiempo diferente. Quizás yo y esta reina de espadas nunca nos hubiéramos hecho amigos, pero ella tiene mi gratitud y mi respeto. Y ahora Jim realmente comenzó a reír. Dime, ¿Seratul? Preguntó. ¿Sí? ¿Ustedes los protos piensan a veces en cómo las cosas podrían haber resultado diferentes? ¿Como si hubieran tomado una decisión diferente como la que realmente hicieron? Muchas veces, amigo Raynor. Muchas veces. Seratul dijo. Pero ya no importa. En este momento, solo podemos seguir adelante. Pero una vez que lo logremos, y no tengo dudas de que lo haremos, dile que me debe mucho, y luego Seratul levantó la otra mano y formó un pulgar hacia arriba con sus 3 dedos. Pareja. Una sonrisa exhausta apareció en el rostro de Jim. Lamento lo que te dije, Seratul. No podría haber hecho nada de esto sin tu ayuda. Disparates. Respondieron los Nerasim. Estoy seguro de que podrías haberlo hecho por tu cuenta. Solo que mucho más lento y mucho menos impresionante. Y ahora Jim realmente tuvo que reírse, al menos hasta que su brazo roto gritó en protesta. Ak. No me hagas reír. Me duele. Entonces, ¿qué tal si te llevamos con Sarah Kerrigan? Seratul explicó y Jim asintió. Subieron la colina y Jim maldijo cuando estuvo a punto de resbalar y caer de bruces varias veces. No tenía idea de cuántas veces Seratul dijo cuidado. O lo agarró en el último momento, pero cuando finalmente llegaron a la cima de la colina, Jim suspiró aliviado y luego. Su rostro perdió todo el color. Por los ancestros. Seratul susurró a su lado. Sarah. No había sido una colina. O una meseta. Habían escalado el borde de un maldito cráter.
Al principio, Jim se preguntó si un asteroide había causado esto. O una bomba nuclear. Pero no fue nada de eso. ¿Recuerdas todos esos relámpagos dorados? ¿El que atravesó el paisaje? Había cientos de ellos, incluso miles, y todos formaban un arco gigantesco. Todos se encontraron en un punto muy por encima del centro del cráter. Y debajo de ese punto estaba. ¿Qué es esto? Susurró Jim. No tengo ni idea. Seratul respondió. Parecía un árbol hecho de pura energía. Jim no tenía idea de cómo describirlo de otra manera. Se parecía a esos relámpagos, pero era mucho más grande que cualquier árbol que Jim o Seratul hubieran visto o oído jamás. Los ojos de Jim vagaron por él, bueno, árbol hecho de energía hasta que llegaron al fondo. Y fue entonces cuando Jim lo vio. Sarah, murmuró y luego dio un paso adelante. Sarah. Gritó su nombre de nuevo y empezó a correr hacia el centro del cráter. Seratul trató de detenerlo. No porque el prelado oscuro tuviera una agenda secreta y este fuera el momento en el que mostraría sus verdaderos colores, sino simplemente porque estaba preocupado de que Jim resbalara, cayera y se rompiera el cuello. Después de todo lo que había sucedido, ese sería un final bastante anticlimático de este viaje. En cuanto a Jim, bueno, Sarah no estaba a la vista, al menos no con sus ojos. Sin embargo, podía sentirla. La presencia en el fondo de su mente era tan fuerte que podía sentirla. Todas esas imágenes y pensamientos aleatorios, de repente se volvieron claros como el cristal. Al final, este es probablemente un castigo apropiado por lo que he hecho. Jim podía escuchar la voz de Sarah en el fondo de su mente. Si tan solo pudiera disculparme con Jim. O todos los demás. Cuanto más se acercaba al árbol de la energía, más detalles podía distinguir. Así, la base del tronco parecía un orbe enorme, fácilmente lo suficientemente grande como para contener a un ser humano. O algo mucho más poderoso. Jim disminuyó la velocidad cuando se dio cuenta de que no era un orbe. No, fue otra cosa. Algo que había visto antes, solo que entonces estaba hecho de carne y caparazón. Fue una crisálida. Una crisálida hecha de pura energía psiónica. Jim finalmente se detuvo a varias docenas de metros de él. Podía sentirla. Se sentía como si Sarah estuviera de pie frente a él, como si estuviera a su alrededor a la vez. Increíble, susurró Seratul cuando se detuvo justo detrás de Jim. Entonces, ¿este es el verdadero alcance de tus poderes, Sarah Kerrigan? ¿Es esto lo que Amon había intentado lograr? Sin embargo, Jim no escuchó lo que decía Seratul. Dio un paso adelante. Y luego otro. Y otro. Extendió la mano y estaba a punto de tocar la energía bruta. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía la presencia en el fondo de su mente. Amigo Raynor, espera. Estas energías, son peligrosas. Seratul gritó. Pero Jim lo ignoró. Finalmente la había alcanzado. Después de todo ese dolor, después de todo ese sufrimiento, después de las cosas que ella había sacrificado por él. Y luego pudo verlo. Pudo ver una figura flotando dentro de esa crisálida. No pudo distinguir ningún detalle, pero era obvio que se trataba de una mujer. Jim levantó la mano y estaba a punto de tocar la superficie de la crisálida cuando de repente una nueva voz llegó a sus oídos. No hagas eso, James Raynor. ¿Quién está ahí? Seratul ladró. Encendió su espada y agarró a Jim por el hombro antes de tirar de él hacia atrás y usar su propio cuerpo para proteger al hombre. Fue entonces cuando otra figura se acercó desde detrás del árbol y los miró. O, para ser más precisos, se deslizó desde detrás del árbol. ¿Isa? Preguntó Jim. Así que te las has arreglado para llegar aquí. Debo admitir que no pensé que pudieras lograr eso. Dijo el Exerk. Veo que eres tan encantador como siempre. Jim gruñó. Y estás tan ajeno a lo que está sucediendo como antes. Respondió Isa. Seratul bajó su espada cuando se dio cuenta de que Isa no representaba ninguna amenaza para él ni para Jim. ¿Sabes lo que está pasando? Preguntó el prelado oscuro, e Isa volvió su atención hacia él. Sé lo que me ha dicho su majestad. ¿Y qué sería eso? Seratul quería saber. Que debes irte. Que debes darte la vuelta y olvidarte de ella. Pronto, este lugar y todo lo que hay en él, dejará de existir. ¿De qué estás hablando? Jim susurró, e Isa volvió su atención hacia él. Significa que su majestad ha tomado una decisión. Significa que ha decidido poner fin a su propia vida, permitiendo que la evolución siga su curso natural. Cuando Isa dijo eso, había tanta tristeza en su voz. ¿Quiere morir? Jim preguntó de nuevo con incredulidad. No se trata de lo que quiere su majestad. Isa explicó. Se trata de lo que ella cree que es correcto.
Y se ha dado cuenta de que no hay lugar para ella en este universo. Así que tal vez la próxima vida le ofrezca otra oportunidad. Cuando Jim escuchó eso, apretó los dientes y gruñó de ira. Mierda. Siseó. Eso es una mierda. ¿Por qué diablos Sara diría algo así? No me corresponde cuestionar la sabiduría de su majestad. Todo lo que sé es que permaneceré a su lado, hasta el final. ¿Morirías con ella? Seratul preguntó. Isa bajó la mirada. Solo deseo servir a su majestad. Vivir en un mundo sin ella dejaría sin sentido mi existencia. Más bien muerto que sin trabajo, ¿eh? Jim gruñó. No lo creo. Estás mintiendo. Solo dices eso para que me vaya, para irme de este lugar. No te agrado, lo entiendo. Pero pasé por el infierno y volví a ven aquí, así que si crees que me voy a dar la vuelta y me voy, estás completamente equivocada, hermana. No soy pariente tuyo, James Raynor. Dijo Isa con su típica actitud sensata. Seguro que así lo espero. Jim respondió. Escucha, he terminado de hablar con los apoderados. Entonces, si Sara quiere decir más tonterías, puede hacerme eso en la cara. Eso no es posible. Su majestad ha tomado su decisión y... no me importa. Gritó Jim. Tuve un día de mierda, probablemente uno de los peores de toda mi vida, y no me quedaré aquí escuchando este montón de tonterías. ¿No quieres ayudarme? Bien. Entonces voy a destrozar a Sara. Salir de esa cosa y preguntarle yo mismo. ¿O vas a evitar que haga eso? Estas energías son peligrosas, James Raynor. Isa explicó. Tocarlos solo te hará daño. Luego levantó uno de sus brazos y Jin pudo ver cómo el caparazón negro en el apéndice de Isa estaba cubierto de marcas de quemaduras. Algunas partes de su piel endurecida se habían quemado y la carne quemada debajo era claramente visible. ¿Trataste de tocarla? Seratul preguntó. Isa asintió. Sí. Desafortunadamente, su majestad se negó a dejarme acercarme más. Dudo que puedas tener éxito. Desafío aceptado. Mírame. Jim siseó y se acercó a la crisálida. Respiró hondo y extendió la mano izquierda. Podía sentir esa energía cruda fluyendo por todo su cuerpo. Era como si todas las moléculas de su cuerpo se vieran afectadas por él. No fue desagradable. No, estaba lejos de eso. Pero no tenía idea de cómo describir ese sentimiento. Sara, soy yo. Susurró y luego sus dedos tocaron la crisálida. Gara. Jim gritó de dolor y tiró de su mano hacia atrás. Tropezó hacia atrás y miró su palma izquierda. Amigo Raynor. Seratul gritó y corrió al lado de su amigo. Pero todo lo que Jim pudo hacer fue mirar su propia mano. ¿Estás herido? La respuesta correcta a esa pregunta probablemente sería sí. Pero cuando Jim vio todas esas ampollas en sus dedos y palma, sintió un tipo diferente de dolor. Uno que salió del interior de su pecho. Como te dije. Isa se tambaleó. No hay nada que ganar aquí, James Raynor. Date la vuelta y vete. Es el mejor curso de acción para todos nosotros. Cuando Jim escuchó eso, apretó la mano en un puño y siseó de dolor. Pero no importaba. Había sobrevivido a cosas peores. Caminó de regreso a la crisálida y levantó la mano una vez más. Amigo Raynor, no hagas esto. Encontraremos otra manera y... ¡No! Jim ladró. He terminado de buscar otras formas. Esta vez lo haremos a mi manera. Y luego presionó su mano sobre la crisálida una vez más. Jim gritó de dolor cuando su piel se quemó, pero no se rindió. Ante su ojo interior, pudo ver el último momento de la vida de la reina de espadas, cómo Narut la había destrozado como si no hubiera sido más que una muñeca. Si esa Sara hubiera podido sacrificar su vida por él podría sacrificar su mano por la verdadera Sara. Raynor. Seratul ladró y estuvo a punto de intervenir, pero Jim no lo permitió. Quedarse atrás. Gritó y siguió empujando con todas sus fuerzas. Podía sentir cómo la carne de sus dedos estaba casi bien hecha, pero ignoró el dolor. No voy a renunciar ahora. Jim podía sentir a Sara. Pudo ver cómo la figura dentro de la crisálida comenzaba a temblar. Ella se estaba volviendo hacia él y extendiendo su mano. Y sus dedos estaban a punto de encontrarse, podía sentirlo. Fue entonces cuando la crisálida comenzó a palpitar y Jim fue arrojado hacia atrás. Seratul lo agarró y trató de evitar que Jim saliera volando, pero la onda de choque psiónica fue tan poderosa que los envió a ambos volando. Jim aterrizó de espaldas y siseó de dolor. Inmediatamente se puso de pie y miró su propia mano. La mayor parte de la piel de su palma se había quemado y podía oler su propia carne quemada. Amigo Raynor, gimió Seratul. Tenemos que encontrar otro camino y... ¡No! Gritó, se tambaleó hacia la crisálida y estuvo a punto de poner su mano sobre ella una vez más.
Tenía que llegar a Sarah, incluso si le costaba todo el brazo. No voy a parar ahora, no voy a dejar a Sarah atrás y... Está bien, Jimmy. No tienes que hacer esto. Se congeló cuando escuchó esa voz. Era la voz que tanto amaba. Pertenecía a una mujer, no a una niña ni a un adolescente. Y tampoco mostró signos de infestación. Y. Vino de detrás de él, por los ancestros. Podía oír a Seratul susurrar. Jim miró su propia mano y luego la apretó una vez más en un puño. La sangre goteaba de sus dedos y el dolor se alejaba de su mano hasta el codo. Y luego se dio la vuelta. ¿Sarah? Ella parecía auténtica. Cabello rojo. Ojos verdes. Traje fantasma. Sí, Jim. Realmente soy yo. Perdón por causarte tantos problemas. Supongo que realmente soy una novia molesta. Pero Jim no se rió. En cambio, se acercó a Sarah y la miró directamente a los ojos. Eres tú. Finalmente te encontré. Susurró y levantó su mano herida. Abrió su mano cubierta de sangre y quiso ponerla en su mejilla. Pero en el momento en que la tocó, su mano atravesó su cabeza como si no fuera más que un espejismo. ¿Qué? Jadeó en estado de shock y una sonrisa triste apareció en el rostro de Sarah. Lo siento, Jimmy. Yo solo, me proyecté aquí para que pudiéramos hacer esto cara a cara. Te debo mucho. Había tanta tristeza en su voz, y él también la sintió en el fondo de su mente. ¿Qué quieres decir? Sarah, abre esa maldita crisálida para que podamos sacarte de allí. Pero luego Sarah dio un paso atrás. Lo siento, Jim. Pero me temo que no es una opción. ¿De qué estás hablando? Quería saber y Sarah suspiró. Tuve tiempo para pensar. Eso no suena bien. Tal vez sea mejor si termina aquí. He engañado a la muerte tantas veces, tal vez finalmente ha llegado mi momento. ¿Quién soy yo para luchar contra el destino? No te creo. Susurró Jim. No eres tú quien habla. Sarah, estás cansada y dolorida, lo entiendo. Y vi lo que te pasó. Sé que te sientes culpable por lo que le pasó a tu madre, pero... No es eso. Interrumpió y dejó caer los hombros. Jim, no puedo seguir así. No hay futuro para mí. Para nosotros. Pensé que podríamos estar juntos, pero me estaba mintiendo. Yo no creo eso. Y tú tampoco. Jim respondió, pero Sarah simplemente negó con la cabeza. No, Jim. No quiero seguir más. No puedo. Hay tanta sangre en mis manos, tanta culpa. Nunca podré deshacer lo que he hecho. Los crímenes que he cometido, no hay excusa para ellos. Lo sé ahora. Soy un portador de la muerte, Jim. Artanis tenía razón todo el tiempo. Maté a todos los que me importaban. No quiero que termines en esa lista así como. Lo vi, Sarah. No fue tu culpa. Trató de razonar con ella, pero ella se limitó a negar con la cabeza. Es demasiado tarde, Jim. Me decidí. Tenía la esperanza de que no nos volveríamos a ver así, pero ahora no puedo evitarlo. Respiró hondo y Jim pudo ver cómo su proyección mental comenzaba a parpadear. Sarah, ¿qué estás tratando de decirme? Ella le mostró una suave sonrisa. Quiero que sepas, que realmente disfruté el poco tiempo que pasamos aquí juntos. Me hiciste sentir normal. Y eso significa mucho para mí. De repente, Jim tuvo que recordar las palabras de Smith cuando el ex fantasma le habló sobre Coral. Les diste un propósito. No, Sarah. Por favor, no hagas esto. La instó, pero ella se limitó a negar con la cabeza. Lo siento, Jim. Pero es mejor así. Para todos nosotros. Pero no te preocupes, todavía queda algo de magia dentro de mí. Sé que probablemente me odiarás por eso, pero si hay una cosa, yo solía hacerlo, entonces está siendo odiado. Sé feliz, Jimmy. Y recuerda esto, siempre te amaré. Adiós. Él se acercó a ella. Quería detenerla, gritó su nombre, maldijo a todos los dioses y demonios en los que podía pensar. Pero no ayudó. Detrás de él, el árbol de luz comenzó a latir y Jim no sabía en qué dirección mirar. Jim. Y luego todo se convirtió en una luz brillante. Jim gritó de dolor y trató de protegerse los ojos, pero estaba por todas partes. Jim, despierta. Se sentía cálido. Y gentil. Se sentía como Sarah. Pero luego se puso más caliente y Jim gritó de dolor. Jim, ¿qué te pasa? ¿Alguien lo estaba llamando? No era Sarah, era otra persona. Una mujer. Reconoció esa voz de alguna parte. Lo había oído antes. ¿Pero dónde? Jim, despierta. Por favor, despierta. Tanta luz. Demasiado, simplemente fue demasiado. Sarah. Detente. Adiós, Jim, podía oír la voz de Sarah. Sarah. ¡No!
Jim gritó en estado de shock y se levantó de un tirón. Miró a su alrededor, pero estaba demasiado confundido para darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Le dolía el brazo derecho, al igual que su mano izquierda. Jim, cálmate. Por favor, cálmate. Alguien lo agarró por los hombros y trató de empujarlo hacia abajo en la cama. Las manos pertenecían a una mujer. Eran delicados pero poseían una sorprendente cantidad de fuerza. ¿Qué es esto? Jim jadeó y sus ojos se pusieron en blanco de un lado a otro. Estaba dentro de una habitación. Conocía esta habitación, había estado aquí antes. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Sarah? ¿Seratul? ¿Estás ahí? Jim, estás en casa. Estás en nuestra casa. Dijo la mujer que estaba sentada a su lado, y Jim finalmente se dio cuenta de quién estaba sentado junto a él. Miró a la mujer a los ojos con total incredulidad. Lydie.